Y dos mujeres, 1906. Vamos a comenzar el libro de Samuel, capítulo 4. Ya lo tengo. Primero de Samuel, capítulo 4. Entonces, si se recuerdan la semana pasada que estudiamos de que la señora era inferior, que no podía, Sí, que no podía tener dar luz. Entonces, ¿cómo se llamaba ella, hombre? Ana. Ana. Entonces, yo tengo una tía que era Ana y se me olvida. Sí, ella le pidió a Dios. Usted sabe, cuando a veces nosotros le pedimos a Dios, Dios nos responde, y si es acerca de su voluntad. Y ella entregó su hijo a él. ¿Ok? Sí. Vamos a empezar en el capítulo 4, versículo 1. La palabra de Samuel llega a todo el pueblo de Israel. Por esos días, Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Efec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a 4,000 hombres. Cuando el pueblo vio al campamento, los ancianos israelitas preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo. Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó a traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines. Josni y Fenís, los dos hijos de Eli, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Fíjate qué sucedió. No morían. Todavía no morían. No, todavía no han muerto todavía. ¿Ok? Mira lo que sucede aquí. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo, que quiere decir que Samuel le está hablando a todas las personas. Samuel ya es conocido ahí. Acuérdese de que Samuel fue entregado por su mamá Ana a Dios. ¿Ok? Y ya él está hablando. A la cual ese fue el propósito de Dios que él tenía. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron matando como a 4,000 hombres. Ustedes se recuerdan bien de que los filisteos, ellos no pudieron sacar, cuando vinieron, ellos no pudieron sacar a los filisteos de allí. Ellos no los pudieron sacar porque los filisteos vivían en ciudades grandes y que se cuánto, pero no lo pudieron sacar. Entonces, ¿qué sucede? Que los filisteos ganan, le ganan la batalla en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos le preguntan a los ancianos, cuando volvieron otra vez al campamento, le preguntan a los ancianos: ¿por qué permitió que Dios, por qué Dios permitió la derrota de nosotros? Entonces ya están cuestionando a Dios, ¿ok? Entonces fíjate lo que dicen: vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces ya no están confiando en quién, en Dios. Están confiando en qué, en el arca. Ya no están confiando en Dios, están confiando en un ídolo, no en Dios. En el arca. Sí, ¿ok? Fíjate. Entonces el pueblo mandó a traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines. ¿Ok? Josni y Fenís, los dos hijos de Eli, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Acuérdense que ellos eran los que estaban allí, pero ellos estaban haciendo cosas ¿qué? Mal. Estaban haciendo cosas malas. ¿Usted me entiende? Y ellos eran los que estaban ahí cuidando el arca. El arca, ¿ok? El arca era donde estaban las leyes que Moisés escribió y las puso ahí. ¿Usted me entiende? 5. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Empezaron a gritar y se pusieron contentos. ¿Por qué? Porque llegó el arca. Pensaron que con eso iban a ganar. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron: ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron: Dios ha venido al campamento, que va a ser de nosotros. Nunca antes nos había pasado algo así. Ay de nosotros
¿quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Entonces fíjate lo que estaba sucediendo, ¿no? De que ellos se ponen contentos, los israelitas se ponen contentos, ¿por qué? Porque llega el arca. Y entonces los filipenses se ponen tristes porque ven que está la presencia de Dios ahí. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo vamos a ganar la hora de la guerra? Acuérdense bien de que todo lo que hizo Dios cuando sacaron a ellos, ¿de dónde? De Egipto. De Egipto. ¿All right? Mire, se recordó. Oiga, hermano, puede ser como el Chespirito de Achiripa. Hay de nosotros que nos librará del poder de este Dios tan poderoso. Fue él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermano Filisteo, ahora fíjate lo que dice, hermano Filisteo, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Fíjate, entonces ellos mismos se dan fortaleza entre ellos mismos y dicen, vamos a ser fuertes, ¿para qué? Para pelear contra los israelitas y vamos a vencerlos. Como los esclavos. Porque ellos, si ellos pierden, ellos van a ser esclavos. ¿De quién? De los israelitas. Y los israelitas son esclavos de ellos. Entonces, ellos no quieren ser esclavos, entonces van a pelear fuerte. Versículo 10. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de la infantería. Fíjate, los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas otra vez y lo hicieron huir a tiendas. Fue tan grande la mortandad ese día que cayeron 30,000 israelitas de infantería. Ese día cayeron 30,000. ¿Ok? Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron Jofni y Finés, los dos hijos de Elí. Fíjate. Yo no sabía que ellos habían sido los que lo habían matado. Entonces, los filisteos se llevaron ¿qué? El arca de Dios. Se lo llevaron. ¿Y qué? ¿A quién mataron? A Jofni y a Finés. Y recuérdese de que Dios se lo había dicho. ¿A quién? A Elí, de que los dos hijos iban a morir el mismo día. Sí, sí. ¿Ok? Acuérdense que eso lo dijo anteriormente. Versículo 12. Pero ese mismo día, uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Silo era donde estaba el arca, ¿no era? Y ahí donde estaba Samuel estaba allí también. Sí, Samuel estaba allí con sus hijos. Entonces, fíjate, pero este mismo día uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba aconjugado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar. Entonces el hombre le cuenta lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Perdieron. Que perdieron y se llevaron el arca. Se llevaron el arca. Los filistinos se llevaron el arca. Entonces se lo cuenta ¿a quién? A Elí. Elí oyó la gritería y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Como yo. Y esta fue la noticia que recibió. Vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Elí le preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? El mensajero le respondió, los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus dos hijos, Jofni y Finés. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Ahí se lo cuenta todo ya. Le dice que los soldados mataron a sus dos hijos. Y que los filisteos se llevaron el arca de Dios.
Cuando el hombre, 18, cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espalda y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Entonces, cuando él escuchó la noticia esa, ¿no? Sí. Se cayó de espalda Y murió. y se pegó en la nuca y se murió. Se murió. Y entonces él estuvo gobernando ahí por 40 años. Elí estuvo gobernando ahí por 40 años. 19. Su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y cercana al parto. Cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada, que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de impacto mortal y allí mismo dio a luz. ¿Qué hizo? La nuera de Eli, que era la esposa de Fines, estaba embarazada. Sí. Y entonces al escuchar la noticia esa, dio a luz. Sí, del susto. ¿Ok? Entonces fíjate, vamos a ver lo que sucede ahora. Pocos antes de morir, la partera le dijo: ten ánimo, pues ha dado a luz a un niño. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. ¿Ok? Ella estaba muerta. No estaba muerta. Fíjate cómo dice, antes de morir. Antes de morir, viene la partera y habla con ella. Pero que ella parece que estaba inconsciente. ¿Usted me entiende? Pero no se había muerto todavía. Pero al niño le puso por nombre Acabod. Pues dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada. Recuérdense que yo le he dicho a ustedes, ¿no? Y que casi todos los nombres que se ponen en ese tiempo tenían un significado. Entonces vamos a ver lo que quiere decir Acabod. Acabod quiere decir, es decir, sin gloria. Que le puso sin gloria al niño. ¿Por qué? Porque habían muerto tantos. Porque habían muerto el esposo y el cuñado. ¿Y también quién? Se llevaron el arca. Y el suegro también. Y el suegro. Y se llevaron el arca. Ya tú me entiendes, todo el que le puso sin gloria. Entonces, ¿dónde se puede encontrar la gloria? Solamente en Dios. Y Dios nos ha traído a todos nosotros para que nosotros glorifiquemos a Él. Pero ellos estaban apartados de Dios. Porque el arca, fíjate cómo dice aquí, gloria de Israel ha sido deshonrada, porque el arca de Dios ha sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. No me estoy adelantando, ¿ok? No puedo adelantarme más. Ya dije ya lo que la Biblia está diciendo. ¿Okay? Ya sabíamos. Sí, pero no debo decirlo, ¿ok? No debo alentarme. Ok, por eso dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues ha capturado el arca de Dios. Ok, ahora vamos para el capítulo 5. Después que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Fíjate, ellos capturaron el arca y se la llevaron para otro lugar. Tomaron el arca y la metieron en el templo de sus dioses, Dagón, y la pusieron junto a ese ídolo. Fíjate, pusieron el arca de Dios al lado de Dagón, que ese es el dios de ellos y es el ídolo de ellos. Sí. Okay, vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a ver. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron y vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor, así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Fíjate lo que sucedió. Al otro día ellos lo pusieron junto a él. ¿Y qué pasó? Que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. ¿Qué quiere decir con eso? No sé. Dagón es el dios de ellos. Sí. ¿Ok? Y entonces ellos ponen el arca de Dios, lo ponen donde está. Y entonces, cuando ellos entran, se encuentran a Dagón, estaba arrodillado. ¿Qué significa eso? Que estaba alrededor de... Dios estaba alrededor de él, ¿verdad? Estaba arrodillado
Esté enfrente de Dios ya. que estaba, Sí. que Dios es mucho más alto que él. Eso es lo que significa. Sí, sí. Que Dios es mucho más alto que él. Sí. Entonces fíjate que en el 4 como dice, pero el día siguiente Dagón estaba una vez de rodillas. Ellos lo cogieron y lo levantaron, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucedió el otro día? ¿Qué sucedió el otro día? Estaba de rodillas otra vez ante el arca del Señor. Solo que ahora Dagón tenía cortada, fíjate, la cabeza y las dos manos. Y nada más le había quedado el tronco, el que estaba colocado sobre el umbral. Fíjate, la segunda vez que sucedió, lo pararon otra vez. Y ahora que le sucedió, que ya no tenía las manos y ya no tenía cabeza. ¿Tú me entiendes? Y no se dieron cuenta cómo pasó eso. No pueden saber. Dios fue el único que lo podía haber hecho porque él estaba ahí con Dios y le estaba bien Lo ahí. castigó. ¿No me entiendes? A lo mejor lo Eso para que castigó. vean de que Dios tenía mucho más poder Ese Dagón. que el Dagón de ellos. Eso es lo que le está demostrando el Señor a ellos. Y nos enseña a nosotros de que el Señor es poderoso. Ujú. Por esta razón, hasta hoy, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el pueblo, entran en su pueblo de Asdod, no pisan el umbral del templo. ¿Qué quiere decir? Que ellos no pisan la alfombra, creo que quiere decir el umbral, ¿no? Sí. Ellos no lo pisan. Parece que fue porque ahí cayó las manos o algo así, no sé bien. Pero ellos no pisan. Esa es la costumbre que tienen. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Los sacerdotes de quiénes? De Dagón. De Dagón. No son los sacerdotes de Dios. Son los sacerdotes de Dagón. Ok, el 6. El poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues lo castigó con terribles tumores. Fíjate, el poder del Señor vino. ¿Por qué? Porque los castigó a todos ellos. ¿Con qué? Con tumores. Con tumores. 7. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron: el arca de Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra el Dagón, nuestro Dios. Que cuando ellos se dieron de cuenta ya de que tienen tumores, dicen que tiene mucho poder, el arca no lo podemos tener aquí. ¿No me entienden? ¿Por qué no piensan que Dios es más poderoso que él? Porque todavía hasta ahorita también. Porque ellos están pensando en su ídolo. Sí. Pero ahí se demuestra ya de que Dios es más poderoso que él. ¿Por qué? Porque le mandaron tumores a ellos y también Y Dagón no hizo nada. el dragón lo tumbó. El Dios de ellos no El hizo dragón nada. se arrodilló delante de Dios. ¿Tú me entiendes? Ahí está. El dragón se arrodilló delante de Dios y después de eso ellos lo volvieron a parar. ¿Ve? El dragón no se paró solo. Ellos lo volvieron a parar. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, también lo paró. Le cortó las manos y le cortó la cabeza. Uy, ¿Entiendes? era un mono nomás. Y contra el Dagón nuestro Dios. ¿Okay? El 8. Entonces convocaron a los jefes de filisteos y le preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Dios de Israel? Y los jefes respondieron: llévenla hasta Gat. Y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá. Pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues les quebrantó su ánimo y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se llenaron de tumores. Entonces ellos cogieron y se llevaron Larga. el arca a otra ciudad, se la llevaron a Gat. Entonces cuando llegaron allí, a Gat, todas esas personas se empezaron a sentir fuera de ánimo, sin ánimo. ¿Por qué? Porque se empezaron a llenar de tumores. Vamos a ver lo que sucede. Eso no es nada todavía. 10. Por eso enviaron el arca a Ecrón. Fíjate lo que hicieron. Ellos se llenaron de tumores y quisieron, mandaron el arca a otro lugar, a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los ecronistas se espantaron y dijeron: ¡ay, Dios! Nos han enviado el arca de Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo. Eso es lo que dicen la gente de Ecrón,
Los cronistas dicen que nos mandaron el arca para acá, ¿para qué? Para matarlo a todos nosotros. El 11. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirle: devuelvan el arca de Dios de Israel al lugar que le corresponde para que no nos mates a todos. Entonces ellos cogen y hablan con los jefes de ellos. Dicen: vamos a devolverle el arca, porque si no nos van a matar a todos nosotros. ¿Ok? Y es que la ciudad vivía con temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos. Entonces lo que tenían miedo, morirse. Sí. Entonces, ahí vemos que es el poder de Dios. Dios es poderoso. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Dios tiene poder. ¿Ok? 12. Y los que no morían, se llenaron de temor y sus gritos llegaban hasta el cielo. Muy fuerte el dolor, era muy fuerte. Se llenaron de temor y empezaban a gritar. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué? No querían ahí. ¿Ok? 6. El arca del Señor estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y le preguntaron: ¿a cuáles sacerdotes ellos llamaron? A los filisteos, a sus sacerdotes. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y le preguntaron: ¿qué nos aconseja hacer con el arca del Señor? Díganos cómo podemos devolverla a su lugar. Los sacerdotes le dijeron: cuando regresen el arca de Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla con una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados y sabrán que el poder de Dios se ensañó contra ustedes. Entonces ellos preguntaron: ¿y en qué consiste la compensación que debemos pagar? Ellos respondieron. ¿Quiénes respondieron? Los sacerdotes le respondieron. Ellos le preguntaron: ¿y qué vamos a hacer? Entonces los sacerdotes le responden: deben entregar 5 figuras de tumor de oro. Fíjate, deben entregar 5 figuras de tumor de oro. ¿A quién se lo va a entregar? Al arca. Sí, ¿tú me entiendes? Arca, sí, y 5 ratones de oro. Dios no le gusta nada de eso. Dios no quiere nada de eso. Vamos a ver lo que sucede. Conforme el número de los jefes de filisteos, porque una misma plaga los afligió a todos. La afligió a ustedes y a sus jefes. Hagan la figura de los tumores y de los ratones que destruyan la tierra, y así honrarán al Dios de Israel. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. Fíjate, hagan la figura de tumores y de ratones que destruyen la tierra. Los ratones destruyen la tierra, ¿no? Y así honrarán al Dios de Israel. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. Que de esa manera Dios va a tener compasión con ellos. Pero eso no, con Dios no, dándole su sacrificio, tú no puedes tener ningún tipo de compasión. Dios no va a tener ningún tipo de compasión con usted, con nadie. ¿Usted? Porque son insensibles como el faraón y los egipcios. Ellos fueron tratados con dureza a los israelitas, pero dejaron ir y ellos se fueron. Entonces le está diciendo que, dándole motivo por qué fue de que Dios lo permitió de que ellos se fueran, ¿por qué son insensibles como el faraón y los egipcios? Porque ellos no quieren hacer como lo hizo faraón y la gente de Egipto, que dejaron de ir a la gente del cautiverio. Él está haciendo esa pregunta, ¿no? Sí. Como diciéndole que dejen que el arca se vaya también. Entonces, fíjate como dice aquí en el 7. Construyan ahora un carro nuevo y elijan a 2 vacas que no hayan llevado antes el yugo y que estén criando. Póngales el yugo usarlas en el carro y no dejen que su becerro la siga. Fíjate lo que está diciendo, que pongan
unas vacas que nunca han sido en yugo. ¿Usted sabe lo que es yugo, no? Cuando las juntan dos vacas, ¿no? Para que estén transportando cosas o para parar, ¿no? Sí. Y entonces, que no tengan bebitos. ¿Tú me entiendes? Sí. Que no tengan bebitos. En el 8, tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro, pongan en una caja la joya del oro que hicieron como compensación por la culpa cometida y dejen que el carro se vaya. Fíjate, quieren poner el arca del Señor arriba de un carro. Sí. Cuando el arca del Señor nunca se ha transportado así. Sí, porque todo el tiempo lo cargan. Lo cargaban, el arca del Señor le era cargada. Sí. Era transportada. Entonces ellos lo están poniendo ¿en qué? En un carro. En un carro. Fíjate. Ok, entonces por la culpa cometida y dejen que el carro se vaya. 9. Pero fíjese qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a Bet-Semes, su tierra, eso quiere decir que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males. Pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino lo que sufrimos un accidente. Todavía están dudando. Están dudando lo que el Señor le ha hecho. Entonces dice que si se va, si la carreta se va para Bet-Semes, que es ahí donde estaba, ¿no? Es que es el Señor, pero que si se va para otro lugar, eso fue un accidente que le pasó a ellos, fue una casualidad. Eso para que tú veas cómo es la ignorancia todavía de las personas cuando ven que Dios le está haciendo cosas y que Dios está haciendo cosas. Son personas que están aferradas a sus dioses y a sus ideas. ¿Ok? Versículo 10. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que no habían llevado yugo y que estaban criando. La uncieron al carro y encerraron a su becerro. ¿Qué quiere decir? Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y a un lado la caja con los ratones de oro y las figuras de tumores, como compensación por la culpa cometida, y la dejaron ir. Las vacas se dirigieron a Bet-Semes. Iban andando y bramando sin apartarse del camino, y los jefes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle segando el trigo, y cuando alzaron los ojos vieron el arca y se alegraron mucho. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Los israelitas. Entonces cuando vieron el arca otra vez, se alegraron mucho. ¿Ok? El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo donde había una gran piedra. Entonces ellos tomaron la madera del carro y la partieron y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor. ¿Quiénes fueron los que hicieron eso? Los israelitas. Los israelitas hicieron eso. ¿Ok? Luego los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. 16. Cuando los 5 jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Entonces esa gente, cuando vieron que eso sucedió, regresaron otra vez a Ecrón, donde ellos estaban. Okay. 17. Las figuras de tumores de oro que los filisteos pagaron como recompensación al Señor fueron 5, y una por Asdod, y una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón. Recuérdense que son 5 ciudades. Entonces mandaron por los 5. ¿Ok? 5 tumores de oro. Sí, y las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también 5, conforme al número de las ciudades de los filisteos, que pertenecían a los 5 jefes. Tanto las ciudades fortificadas como la aldea, la gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor, permanece en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Hasta hoy, ¿todavía existe ahí eso?
No creo. Fue hasta el día que se fue en ese escribieron, tiempo. ¿ok? Pero Dios hizo que el hombre de Bet-Semes murieran, porque se atrevieron, fíjate, pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran, porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor lo había castigado con tantas muertes. Porque ustedes saben de que ahí no se podían mirar, no se podía ni tocar. Había veces que si usted cargaba una cosa de una forma diferente, usted no se recuerda cuando los hijos del hermano de Moisés, de Aarón, ¿no?, que le dieron una ofrenda que no tenían que haberse dado al Señor y se murieron. No, sí. ¿Ok? Por eso digo, porque lo desobedece uno. Sí. Entonces Él nos castiga. Versículo 20. ¿Quién será digno de estar delante del Señor? El Dios Santo. ¿Contra quién se ensañará cuando se aparte de nosotros? Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim para que les dijeran: los filisteos han devuelto el arca del Señor y vengan y llévenla con ustedes. ¿Ok? ¿Veis? Capítulo 7. Este va a ser el último de hoy. Porque nomás hay cuánto. El último de hoy, el último que vamos a estudiar hoy. Hasta el 17, sí. Ese es el último que vamos a estudiar hoy. Hay muchos capítulos en este libro. Como 30 y pico creo que son. No me recuerdo bien. Ok, 7. Los habitantes de Kiriat Jearim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abanidad, la cual estaba en una colina, y consagraron a Elisar, su hijo, como guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. ¿Qué quiere decir? Que pasaron 20 años y la gente que decían estaban arrepentidos de lo que había sucedido. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: si todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Fíjate, Samuel. Sí, mira, una de las cosas, ¿no?, que se me olvidó a mí decirle acerca de lo que sucedió. Que los israelitas, ellos cogieron y se llevaron el arca para la pelea, pensando de que Dios iba a estar ahí con ellos, como un ídolo. Hablamos sobre eso, ¿no? Ok, yo pensé de que no habíamos hablado bien sobre eso. Entonces, fíjate cómo dice aquí en el 3. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y le dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguese de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Pero ustedes se recuerdan bien, ¿no?, de que este libro prácticamente está escrito, ¿no? Y anteriormente estaban los jueces, y estaba el libro de Ruth, que todo el mundo hacía lo que le da la gana. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero ahí lo que podemos ver es que cuando en el libro aquí de Samuel, vamos a ver que ya están empezando una relación con Dios. ¿No me entiendes? Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel le dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpah y yo rogaré al Señor por ustedes. Entonces él va, que se reúnan todos los israelitas ahí y que va a orar, va a hablar con el Señor por todos los israelitas. Y se reunieron en Mizpah y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor.
Así fue como Samuel se convirtió en Mizpá, el caudillo de los israelitas. ¿Qué quiere decir caudillo? No conoce. Juez. Oh, Que se convirtió, ahí fue cuando Samuel ya se empieza a ser el juez y es el que empieza a dirigir ¿a quién? A los israelitas. ¿Ok? Cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpá, se prepararon para ir y luchar contra ellos. Y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo. Fíjate, los filisteos se enteraron de que ellos estaban en Mizpá. Y entonces iban a luchar contra ellos. Entonces cuando ellos escucharon, los israelitas cuando escucharon eso, ¿qué pasó? Empezaron a tener miedo. Y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. Se han dado una cuenta, ¿no? Se han dado una cuenta de que prácticamente ellos siempre, los israelitas siempre, le pedían a los jefes de que oraran por Dios y que hablaran con Dios. Pero hoy en día nosotros no le tenemos que pedirle a nadie. Nosotros mismos podemos ir directamente y hablar con Dios y Dios nos va a escuchar. Eso lo hacen los católicos. Hablan con el Padre para que hable con Dios. Versículo 9. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. ¿Ok? Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas. Pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó y los israelitas los vencieron. Es que ya están haciendo las cosas para Dios y están trabajando bien para Dios. Y entonces Samuel le habló a Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando uno está trabajando para Dios, está haciendo las cosas buenas para Dios, no hay nadie que pueda contra ti. No. Al contrario, cuando ellos estaban haciendo las cosas indebidas, ¿qué sucedía? Que venían ellos, los filisteos, y le ganaban. ¿Por qué? Porque no estaban con Dios ni estaban haciendo las cosas de Dios. Entonces cuando usted está con Dios y usted está haciendo las cosas de Dios y para Dios y como Dios quiere, Dios va a estar con usted. Pero cuando usted no hace las cosas que Dios quiere que usted haga, Dios no va a estar junto con usted. Él lo va a seguir queriendo, Él lo va a seguir amando y usted, cuando usted regrese otra vez a Dios, Dios va a estar con usted. Pero mientras que usted esté alejado de Dios, Dios va a estar alejado de usted. Y salieron de Mizpá y persiguieron a los filisteos más allá de Bet-car y lo hirieron de muerte. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpá y Sen, y a ese lugar le llamó Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué quiere decir la palabra. Es decir, piedra de ayuda. A la piedra le puso la piedra de ayuda. ¿Y por qué le puso la piedra de ayuda? Porque el Señor los ayudó. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Ok? Versículo 13. Así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, porque el poder del Señor estuvo en contra de ellos mientras Samuel vivió. ¿Por qué? Porque Samuel estaba haciendo las cosas de Dios. Y si se recuerdan de que Samuel era una persona que estaba dedicada a las cosas de Dios. Mira, ayer mismo el hermano Cruz, cuando dio el mensaje que dio, la dio acerca de Ana, que era la mamá de Samuel, porque ella se lo presentó a Dios. Sí. Y él siguió con Dios. Sí. Él no hizo lo que estaban haciendo Fenix y el otro hijo de Eli. Él estaba haciendo las cosas que Dios le habían enseñado y le estaban encomendando a él que hiciera el camino de Dios. Y nosotros tenemos que seguir el camino de Dios. ¿Ok? 14. Los israelitas liberaron el territorio que los filisteos tenían en su poder y recuperaron las ciudades que habían arrebatado, que les habían arrebatado, desde Cron hasta Gad. Así los israelitas y los amorreos
vivieron en paz. Fíjate, entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellos estaban con Dios, todas las cosas que ellos lo habían perdido, la volvieron a tener. Por eso es que hay que estar con Dios. Hay que estar con Dios. Mientras Samuel, 15, mientras Samuel vivió, gobernó el pueblo de Israel. Todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpah y dictaba leyes para todos los israelitas. Después regresaba a Rama, donde vivía y donde también edificó un altar al Señor, y desde allí impartía justicia al pueblo. Entonces aquí vamos a terminar ya. Hoy sí es el 17.